Hoy hablaremos de dos términos que muchas veces equivocadamente se confunden: la fuerza y la violencia. ¿Es lo mismo la fuerza que la violencia? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Es lícito usar la fuerza para un cabalista nazareno? La fuerza no es lo mismo que la violencia. La fuerza pertenece al árbol de la vida, donde es llamada Geburah. La violencia pertenece al árbol del ego. La fuerza es un atributo de Elohim. El ser humano, Adán, fue creado a imagen y semejanza de Elohim. Es decir, la fuerza es una energía presente en nuestra alma, en nuestro modelo original. Y por lo tanto, aprender a utilizar la fuerza para mantener el orden y la vida es una de las virtudes a desarrollar en el camino del Mashiach. Veamos qué es la violencia. La violencia es un atributo del Satán, ego. Es decir, es una energía extraña a nuestra alma. Es contraria a nuestra naturaleza humana original. Es un virus insertado en nuestro sistema operativo original por el ego, o el adversario que busca apartar al ser humano de la luz. Incluso en este apartar puede llegar a destruir al ser humano. Es decir, nosotros no fuimos creados para generar violencia, pero sí fuimos creados para usar la fuerza. Por lo tanto, la violencia es una maleza que hay que eliminar de raíz. De lo contrario, apesta el árbol y finalmente lo mata. Espiritualmente hablando, vamos a ver que la persona que asume el camino de la violencia va matándose espiritualmente, va matando su alma, en el sentido de que la va cubriendo de energías densas. La violencia es una acción de fuerza que se realiza dejándose llevar por la ira. Aquí hay una clave central para poder comprender la diferencia. Y por eso se confunden, porque la violencia es una acción de fuerza, pero que se realiza dejándose llevar por la ira. La ira es un sentimiento de indignación que causa muchísima rabia. La ira se relaciona con el rencor arraigado, el encono, el resentimiento y el deseo de venganza. Es decir, mucha rabia guardada y cultivada por años mediante pensamientos negativos o ideologías afines, etc., finalmente destilan en un resentimiento e ira, la cual busca no la justicia, sino la venganza a través de la violencia. Los efectos de la ira son actos de furia ciega, que pueden tener elementos de crueldad y saña. Los frutos de la violencia son siempre la destrucción de uno mismo, del prójimo y de la sociedad. Todo lo que utilice la violencia como medio para alcanzar un objetivo está destinado al fracaso. La violencia, además, tiene el poder de llevar el alma a la condenación. Por ejemplo, cuando se usa la violencia para un asesinato. El uso de la violencia es un signo de la decadencia de una persona, de un movimiento, de una ideología y de una sociedad. A nivel físico, la ira daña al hígado. El hígado se relaciona estrechamente con la conciencia divina.
y con el nivel del alma nefesh, que es nuestra alma animal. Está muy relacionado con los niveles del alma, por eso cuando meditamos pasamos la luz por el hígado. El hígado le da a la luz la energía de gravedad para que pueda entrar en el mundo físico. Es decir, el hígado cumple una función vital en la traída del reino de los cielos a la tierra. Por lo tanto, si el hígado está dañado por la ira, el resentimiento y la amargura, a la persona le será muy difícil bajar la luz a su vida. La ira se considera como una grave idolatría, porque usurpa el lugar de Jehová en la persona. Vemos entonces lo negativo que es dejarse llevar por esta emoción, y sobre todo cuando ya uno empieza a utilizar la violencia como un mecanismo para alcanzar algún objetivo. Por ejemplo, la violencia para criar a un hijo, para, entre comillas, formar a un hijo. Utilizando la violencia va a ser un fracaso. La fuerza. El caos, la desarmonía y el desorden son contrarios a la voluntad divina. Es decir, la concepción divina original es que el universo esté en equilibrio, en armonía y en orden. Por lo tanto, como cabalistas nazarenos, tenemos que trabajar para mantener el orden, el equilibrio y la armonía en nuestra vida personal, para que se exprese en la vida de la sociedad. Todo lo que está dentro nuestro lo proyectamos afuera. Todo lo que vamos logrando en nuestro camino espiritual lo vamos proyectando en la sociedad. Por ello, tenemos que aprender a usar bien la fuerza de la Geburá contra los agentes que causen algún daño. La fuerza es la energía que se usa como respuesta a un agente destructivo que trae caos, desequilibrio, desarmonía y destrucción. Entonces la fuerza es una respuesta a algo potencialmente dañino, algo que nos va a traer un mal. Entonces ahí, como respuesta a eso y lograr un equilibrio, se utiliza la fuerza. La fuerza se aplica de dos maneras generales para restablecer el orden de Elohim. La primera es la aplicación de la fuerza verbal. Es la aplicación de la Geburá con la palabra, también con los gestos, con una actitud corporal. Aquí tenemos, por ejemplo, poner límites con la palabra, conversando, las negociaciones que pueden hacer entre países, los ultimátum que se puedan dar, por ejemplo, si un país está invadiendo a otro. Entonces, cuando un país es atacado por otro, o una persona es atacada por otra persona, entonces uno puede ocupar la palabra clara, la palabra con fuerza, en el sentido, la fuerza no tiene que ver que uno esté gritando, tiene que ver con la claridad del mensaje, con el límite que tus palabras ponen. Palabras que no quede ninguna duda que tú estás poniendo un límite con lo que estás diciendo. Esa es la aplicación de la fuerza verbal. La segunda es la aplicación de la fuerza física. Esta es la aplicación de la Geburá como una energía de poder físico. Aquí tenemos los distintos tipos de defensa contra el agente destructivo, como una defensa personal, armas, la policía, el ejército, etc. La fuerza se debe aplicar sin violencia, sin rabia, sin odio, sin buscar la muerte del prójimo, con la mente tranquila,
buscando restablecer el orden, el bien común, defendiendo la vida y con la certeza que siempre se usa cuando la fuerza verbal del punto 1 fue sobrepasada. Nunca se comienza con la fuerza física. Como dice la sabiduría, pelear no es bueno, pero si debes hacerlo, gana. Por lo tanto, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Hay que estar siempre listo para el combate, en el sentido de nunca permitir que se pasen los límites de nuestra persona, de nuestra familia, de nuestro país, etc. La aplicación de la fuerza de la Geburah se da a distintos niveles para eliminar el caos. Y aquí es interesante esta parte porque podemos ver la aplicación de la Geburah no solamente a nivel social, la vamos a ir viendo también a nivel personal. Por ejemplo, a nivel físico, vamos a poner un ejemplo de una enfermedad. Cuando hay un cáncer, que vendría a ser como el agente negativo acá, la fuerza es la aplicación de un poder físico, como por ejemplo la quimioterapia o una cirugía, para eliminar un tumor cancerígeno y recuperar la salud. Entonces, ahí esa intervención médica vendría a ser la fuerza, la Geburah que se opone al tumor canceroso y restablece el orden. A nivel mental, cuando hay un caos mental, la fuerza es la aplicación de un poder espiritual, por ejemplo, la sabiduría o la meditación, para eliminar pensamientos negativos y volver al orden mental emocional. Entonces, ahí la fuerza es vista entonces como la meditación que logra sacar lo negativo, que era esos pensamientos densos que me estaban afectando mentalmente. A nivel espiritual, cuando hay una situación difícil, la fuerza es la aplicación de un poder espiritual para tener fortaleza y soportar la desgracia en paz. Por ejemplo, en ese caso la fuerza vendría a ser, por ejemplo, la emuná o la fe. Entonces, actúa ahí como la fuerza que va a sacar un estado negativo del alma. Si vives una desgracia y no tienes fuerza de sabiduría y emuná, puedes terminar generando violencia porque la desgracia te llevará al sufrimiento, el sufrimiento te llevará a la ira y la ira te llevará a la violencia. El problema con la violencia es que se autoalimenta de sí misma. La violencia come de la misma violencia. Si cedes y entras en este círculo, puedes quedar atrapado para toda la vida en una esfera de ira, resentimiento y amargura. A nivel social. A nivel social, un aspecto de la fuerza para mantener el orden son las leyes justas, no garantistas con los delincuentes, que se aplican de verdad para todos los ciudadanos por igual. Eso actúa como una fuerza. En el caso de delincuencia o un caos social, se puede usar otro aspecto de la Geburah, que es la fuerza física, expresada como defensa personal. Por ejemplo, si alguien entra un delincuente a tu casa, tú puedes defenderte, o una acción policial, o acción de las Fuerzas Armadas en casos de terrorismo o de ataques a la institucionalidad o a la soberanía de un país. En este caso, la fuerza se utiliza para contener a los antisociales que atentan contra el orden de la sociedad y destruyen el bien común. Se utiliza la fuerza
a nivel social entonces para restablecer el orden, la justicia y la paz de la sociedad. La correcta aplicación de la Geburá implicaría, en este caso social, por ejemplo, encarcelar a los antisociales, ayudarlos a su cambio de conciencia, hacer que reparen el daño realizado, realizando un trabajo productivo para el país y ayudarlos en su reinserción social. Todos esos serían aspectos de la Geburá que uno podría aplicarlo a nivel social. Cuando el adversario, el Satán, quiere que en una sociedad haya violencia, tiene que preparar el ambiente. ¿Cómo lo hace? Su estrategia es hacer que la gente sufra. Es decir, que del dolor la gente genere sufrimiento con su mente. Recordemos que el dolor es algo objetivo y el sufrimiento es algo subjetivo. Uno se lo va creando en su mente. Entonces el Satán lo que hace es que la gente sufra, se victimice, genere rabia, genera rencor, genera resentimiento y genere ira. Con esas energías se asegura la violencia. Y con la violencia se asegura la destrucción del ser humano y de la sociedad. Y una vez destruido el ser humano, lo tiene controlado. Esa es la estrategia oscura del Satán y de sus agentes que controlan el mundo. ¿Por qué controlan el mundo? Porque controlan la mente de las masas. En conclusión, la violencia es una energía del árbol del ego. Por lo tanto, es una energía que la persona que sigue el camino de Elohim no debe utilizar nunca. El fruto del árbol del ego es siempre malo y amargo, pues la violencia genera desequilibrio, caos, anarquía, desarmonía, injusticia, guerras y más violencia. Por el contrario, la fuerza de la Geburá es una energía del árbol de la vida. Por lo tanto, es una energía que la persona que sigue el camino de Elohim debe aprender a cultivar y utilizar. El fruto del árbol de la vida siempre es bueno y dulce, pues la fuerza genera equilibrio, orden, armonía, justicia y paz. Que nuestro trabajo espiritual, disciplinado y constante, nos permita comer siempre de dicho fruto. Que así sea. Amén. ¿Tiene que ver la fuerza con la determinación y la claridad que debe existir en la persona que pone el límite? ¿Debe estar completamente seguro que es lo correcto hacer, incluso por la salvación del supuesto contrincante? Claro, tiene mucho que ver con la actitud. Incluso si tú tienes la actitud correcta, tienes la certeza de que tienes que aplicar la fuerza. Y también que esa fuerza que tienes que aplicar, esa geburá, es para beneficio de la otra persona. Acuérdate que siempre la fuerza, como es del árbol de la vida, siempre es para un beneficio. Nunca va a generar una destrucción, siempre es un beneficio, aunque el ego, que no le gusta recibir la fuerza, no le parezca al principio, pero finalmente la fuerza aplicada virtuosamente siempre va a construir a tu prójimo. Ahora, la fuerza, es muy importante la actitud que tú tengas, porque incluso solo con la actitud a veces, que está como en tu prestancia,
en tu forma de cómo tú te paras, estás irradiando una energía y esa energía ya está proyectando la fuerza. La fuerza no solamente va en la palabra o no solamente va en el acto físico cuando tú te defiendes, por ejemplo. Tiene mucho que ver con la actitud. La fuerza viene del alma. Se expresa en la palabra, se expresa en un acto físico, pero la fuerza virtuosa viene del alma, por eso se expresa incluso antes que tú hagas algo. Es una energía que estás irradiando. Cuando llegas a ese nivel de fuerza es muchísimo mejor porque incluso tu presencia puede generar en el otro un darse cuenta que no está correcto lo que está haciendo. Así que tiene mucho que ver con la actitud. ¿Podríamos decir que el Satán procura entrar por el Nefesh, pues es en el hígado que se aloja el miedo, la ira y en general la sobrevivencia? Sí, es correcta lo que dice. El Satán, el adversario, tiene como a nivel físico el hígado como una puerta de entrada. Y exactamente porque ahí se aloja el Nefesh y como la inteligencia del Nefesh está relacionada con la inteligencia del cuerpo y el cuerpo no tiene límite y el cuerpo entonces si tú no lo controlas se desbanda, entonces es fácil para el adversario entrar por el cuerpo y entrar por el Nefesh y entonces ahí el hígado se hace vulnerable. Y también la otra puerta de entrada muy importante es la energía que estamos conversando hoy día, la energía de la fuerza de la Geburah. Por eso cuando la Geburah está débil o se quita la fuerza espiritual de la persona o de una sociedad, es fácilmente entonces que entre el adversario y bueno, controle la mente de la persona o del consciente colectivo. ¿Cómo fortalecemos el hígado aparte de meditar el código del mes? Bueno, cada meditación que hacemos, como pasamos la luz por el hígado, lo está fortaleciendo. Eso sería como desde el punto de vista espiritual. Lo otro, por supuesto, como el hígado es un órgano físico, todo lo que tenga que ver con la alimentación, de no recargar el hígado con comidas pesadas, etc. Todo eso también muy importante para tenerlo sano, sus células físicas. Lo otro es trabajando el tema de la rabia y la ira, es decir, haciendo el trabajo personal, si uno ve que tiene una tendencia a una personalidad rabiosa, ya sabe que hay mucho riesgo de dañar el hígado. Entonces uno hace el trabajo personal hasta que va descubriendo por qué se enoja en las distintas situaciones y va haciendo la alquimia mental para que esas mismas situaciones que me hacen enojar, ya ahora las puedo ver de otra manera y reacciono diferente. Entonces, alimentación, trabajo espiritual para la alquimia mental y la parte espiritual con las meditaciones. Hey, y el Qigong. El Qigong que tiene ejercicios específicos para el hígado. En el caso de los abusos de poder a las mayorías, ¿cómo sería una Geburah colectiva? ¿Cuál sería la forma de materializarla? Una forma, por ejemplo, sería que la sociedad eligiera vivir de una forma diferente al que le propone un sistema injusto. Un ejemplo, por ejemplo, es lo que hizo Gandhi en India. Él hizo una resistencia pacífica contra un imperio inglés, ¿cierto? Y triunfó. ¿Qué es lo que tenía Gandhi? Tenía una tremenda mística. Tenía un trabajo espiritual. O sea, si hay una sociedad que tiene una mística, tiene una espiritualidad y tiene principios, objetivos claros, y está dispuesta
al sacrificio, en el sentido de negar algunas cosas de su comodidad, esa sociedad se puede levantar en una resistencia que no es una resistencia armada, es una resistencia en conciencia. Entonces, una sociedad puede elegir, por ejemplo, como hizo Gandhi, no comprar más ropa importada de Inglaterra o comer sus propios productos. Y empieza a reventar el sistema porque ya no hay una masa de personas que consuman algunas cosas. Esa sería una forma, pero para ello tiene esa masa que ser liderada por sabios, para que tengan una mística espiritual. Maestro, en el Holocausto, ¿por qué Judá no respondió con la Geburá? Lo digo porque cuando veo las películas siento mucha desesperación porque no se defendían. Lo pregunto con mucho respeto por las almas que perdieron su vida. Sí. Bueno, a lo mejor algunos sí se defendieron con Geburá. El maestro de mi maestro se defendió con Geburá y pudo salir del campo de concentración. También tuve la oportunidad de conocer una vez una persona que había estado ahí y cómo su fuerza espiritual le permitió salir. Entonces, claro, ahí cuando hay también un poder físico que tiene que ver con las armas, es muy difícil levantarse en una Geburá del mismo nivel. En el sentido, me refiero físico, ¿no? Si tú no tienes armas. Y en ese estado tan extremo en que estaban en los campos de concentración. Ahí es la única Geburá que te sirve, porque la Geburá es la fuerza espiritual, ¿cierto? Entonces la Geburá tiene mucha manifestación. Por ejemplo, si tú estás supongamos el ejemplo que das, estás en un campo de concentración, lo que te permite mantenerte en pie es la Geburá. A lo mejor esa Geburá no va a hacer que tú puedas ir a derrotar al ejército nazi, pero la Geburá es la que te permite seguir en pie, seguir vivo. Esa es tu Geburá. Entonces, si nuestro pueblo, Israel, está vivo, es porque sí se levantaron con Geburá. Sí hubo mucha Geburá ahí. Lo que ocurrió es que, claro, a nivel físico, el ejército nazi los exterminó. Pero se levantó el pueblo en Geburá en el sentido que seguían de pie. Maestro, el Satán tiene la misión de hacernos avanzar, desafiándonos a vencerlo en cada tentación. Entonces, ¿cómo es que quiere destruir a la humanidad si es un fiel servidor del Supremo? Sí, parece como una paradoja, ¿cierto? Pero en realidad la destrucción a que se refiere más bien no es que su misión sea la destrucción, sino que su tentación, cuando uno no la vence, la consecuencia es esta energía negativa que va cubriendo el alma, y eso sí es lo que va destruyendo al ser humano. Entonces, en ese sentido es un agente de la destrucción por la tentación, pero finalmente el que se va destruyendo es uno mismo cuando acepta la tentación del Satán. Lo que pasa es que, ¿por qué se le llama que tiene que ver con la destrucción? Porque su influencia nos puede llevar a la destrucción. Pero no es que él nos destruya, pero su influencia puede ser tan grande que nos destruya como ser humano, o lo que se llama la condenación, que lo mencioné por ahí, ¿cierto? Si una persona cede a la influencia del Satán y va entrando cada vez más en esa influencia y va generando cada vez más energía negativa. Pensemos una persona que comete un asesinato. Supongamos una persona que está en un grupo de la mafia. Entonces, para hacer su iniciación a este grupo de la mafia,
tiene que asesinar a alguien. La persona al principio le puede chocar y estar mal. Pero al segundo ya no es tanto. Al tercero ya no es tanto. Y al cuarto, al quinto ya le da lo mismo. Y puede matar a su prójimo sin ningún reparo. ¿Qué pasa ahí? Esa alma se fue cubriendo cada vez más con energías cada vez más densas hasta llegar un momento en que el alma pasa un límite y entra en la clasificación que se llama la maldad. Ahí entonces esa persona no tiene ningún escrúpulo para matar a una persona que sea de la pandilla opuesta. Entonces se perdió todo el respeto a la vida. Ahí esa alma que entra en la categoría de maldad está en un estado de condenación. Esa alma estado de condenación es una destrucción. En el sentido es un alma que está totalmente desconectada de la luz, en la oscuridad total. Ahí hay una destrucción. ¿Cómo llegó esa alma ahí? ¿La llevó el Satán ahí? Uno dice, no, fue la persona la que eligió, pero de alguna manera el Satán algo hizo, ¿no? Porque fue poniéndole en su mente cada vez más pensamientos hasta que, bueno, si ya mataste a uno, mata al otro. Si ya mataste a dos, mata a tres, da lo mismo. Son tus enemigos. Y así entonces lo va metiendo en un estado mental hasta que finalmente la persona queda en un estado de condenación. No recuerdo haber odiado a alguien en toda mi vida. Sin embargo, sí he recibido comentarios de odio en mi contra. Yo los he tomado como pruebas que debo superar. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estás en lo correcto. Y si no has respondido de la misma forma, excelente. Significa que has podido manejar bien tu mente y tus emociones. No hay que enganchar nunca con el odio de las personas. Hay que dejarlos pasar. ¿Qué rol cumple el buen humor para una Gemurá efectiva? Bueno, el buen humor es parte del Mashiach. Son la misma Mashiach y Simcha comparten letras. Entonces la conciencia del Mashiach tiene buen humor en ese sentido. Ahora, la relación con la Gemurá, yo lo relacionaría más con la conciencia del Mashiach. Y como la conciencia del Mashiach tiene todas las esferas encendidas, bueno, ahí lo puedes relacionar, pero tiene más bien que ver con este estado de estar alegre en la vida.